Hermanos, muy buenos días. Es un gusto y un privilegio estar delante de ustedes en este tiempo, en el marco de nuestro 17º Congreso Movipres. Ustedes saben que como Movipres tenemos el propósito de que nuestras iglesias continúen en la plantación de iglesias, en el fortalecimiento de las iglesias, para que de allí salgan nuevas misiones, nuevos proyectos, nuevos retos. Hoy vamos a meditar un poco en esta plática que tendremos de cómo debe de vivir una iglesia y cómo debe de transmitir el evangelio en estos tiempos de confinamiento. Quizá hemos tenido noticias de que quizá en algunos lugares la obra se ha detenido. En otros, gracias a Dios, sigue adelante. Pero ese es nuestro reto, hermanos. Que sigamos adelante. Y ese es el propósito que tenemos, de que todos nos animemos, nos fortalezcamos en la palabra del Señor para seguir adelante en la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. En estos tiempos de confinamiento o incertidumbre, en muchas áreas de nuestra vida, como en el trabajo, en nuestra familia, en nuestro entorno social, inclusive en nuestra iglesia, es tiempo de reflexionar cómo vivir o qué actitudes debemos de tener en este tiempo de confinamiento. Hemos tenido noticias de decesos, hemos estado tristes, amigos, compañeros y quizá hasta familiares en que han fallecido en medio de esta pandemia. Y a lo mejor como seres humanos, nuestro ánimo puede menguar. Pero es en estos momentos en lo que debemos de hacer es tomarnos de la mano de nuestro Dios. Debemos de estar conscientes, hermanos, y eso siempre lo hemos dicho en cada uno de nuestros congresos. La tarea de evangelizar, la tarea de ir y hacer discípulos, no es tarea de una sola persona, no es tarea de un pastor ni de un oficial, sino del conjunto de creyentes que forman la iglesia. Nosotros siempre hemos dicho que siempre debemos de ir en equipo. Quizá en estos tiempos no lo podemos hacer por la misma contingencia, pero debemos de ser lo suficientemente creativos de ver cómo seguimos adelante en la gran tarea. Es importante que cada miembro del cuerpo de Cristo encuentre y desarrolle su don particular aplicándolo en su área correspondiente. ¿Qué actitud debemos de tomar para que esto sea una realidad? Y quitarnos de todo temor y no estar paralizados en la tarea de seguir extendiendo el reino en esta tierra. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos dé esta sabiduría y nos dé este entendimiento. Señor y Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias por este hermoso tiempo en que nos permites reflexionar en tu palabra. Siempre que la abrimos, encontramos un consejo, encontramos palabras de ánimo, de fortaleza para seguir adelante, Señor. Y esa es la intención de este congreso, Señor. Que cada uno de mis hermanos que tienen esa pasión por ir y fundar nuevas iglesias, por ir y multiplicarnos, que tu Espíritu Santo nos ayude para obtener esas estrategias, esa fortaleza y ese ánimo. Ayúdanos pues en este tiempo, Señor.
Dirígenos a través de la meditación de tu palabra, para que cada uno de nosotros podamos seguir adelante. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En Marcos, capítulo 6, versículo 34, dice la palabra del Señor. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Un versículo, hermanos, en que se identifica la personalidad de nuestro Señor Jesús. Ver a una gran multitud y tener compasión. ¿Cómo lo podríamos lograr nosotros? El Señor Jesús era el Señor Jesús. El Señor Jesús es Dios mismo. Y nosotros, que vivimos en nuestra carnalidad, a veces no traemos esa compasión por las multitudes. Pero nuestro reto, hermanos, es que debemos de tenerlo. Y dice su palabra, tuvo compasión. Y lo primero que hizo fue enseñarles muchas cosas. En eso de muchas cosas, pues quizá estaba el evangelio, el reino por venir, el cómo vivir, el cómo tener actitudes correctas. En fin, la palabra de Dios no nos dice qué más enseñó, simplemente les enseñó muchas cosas. Y eso es lo que primeramente nosotros debemos de hacer. Enseñar, pero enseñar, ahora tenemos toda la palabra del Señor para enseñarles. Tenemos toda la vida para poderla enseñar y aplicar. Así que, aún en medio de esta pandemia, lo podemos hacer. Y ahora nosotros tenemos este privilegio porque Dios nos ha permitido tener todos estos medios digitales que tenemos que aprovecharlos. Tenemos que optimizarlos. Y si no lo hemos hecho, bueno, pues nuestro reto es aprendamos. Hemos tenido gratas experiencias en este tiempo, en que hemos visto a muchos de nuestros hermanos en que no sabían ni siquiera usar un teléfono celular, no sabían, oye, ¿qué es eso de el WhatsApp? Y ahora, hermanos, después de 6 meses, para mí he quedado sorprendido de que muchos de nuestros hermanos han aprendido e inclusive hasta me han rebasado en utilizar aplicaciones para insertarlas, poner imágenes en movimiento, hacer sus clases de escuela dominical a través de los medios, en fin. Debemos de tener toda una creatividad, porque debemos de tener compasión por la gente y enseñar la palabra de Dios. Esta compasión, hermanos, es un sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento. Este sentimiento lo debemos de tener. ¿Cómo dar a mis hermanos que están pasando en estos momentos de gran tribulación y de tristeza por la situación que estamos viviendo? ¿Cómo hacerles llegar? Ustedes seguramente tienen ya alguna metodología, alguna estrategia. O en algunos casos, hermanos, a lo mejor hasta somos indiferentes. Y no nada más me estoy refiriendo a oficiales o pastores, sino a nuestros propios miembros de nuestras iglesias. ¿Cómo hacer para que ellos, también impulsados, podamos hacer en conjunto, como cuerpo de Cristo, esta gran tarea?
el Señor Jesús, lo primero que hizo fue enseñarles. Pero no se quedó solo en la enseñanza. Si vemos todo este pasaje de Marcos 6, veremos que el Señor hizo un gran milagro. Con 5 panes y 2 peces, alimentó a 5,000 hombres. Un milagro tan grandioso que inclusive sus propios discípulos no lo podían creer. Y hasta sobró alimento. Entonces, esto también debe de hacernos reflexionar. ¿Estamos también supliendo necesidades entre nuestros hermanos? Porque es muy bueno que les estemos enseñando la palabra del Señor. Excelente. Pero también debemos de preocuparnos cómo satisfacer esa necesidad material. La necesidad espiritual, gracias a Dios, estamos a través de estos medios. Y la necesidad material, debemos de buscar estrategias para poder apoyar. He sabido de muchas iglesias, en nuestra propia iglesia se ha conformado un comité que está precisamente buscando los recursos, comprando los víveres necesarios para apoyar a nuestros hermanos más necesitados en estos momentos. Pero nuestra tarea no nada más debe circunscribirse en nuestra iglesia. Tenemos que aprovechar esta situación para que aquellas personas que están viviendo sin Cristo, sin fe y sin esperanza, compartirles lo mejor que nosotros tenemos, nuestra esperanza viva, nuestra fe viva. Y hay que aprovechar cualquier medio para poderlo realizar. ¿Cómo está viviendo nuestra sociedad actual en estos tiempos? Bueno, en la plática que nuestro hermano Otniel ya nos dio en su conferencia, pues ahí vemos la gran realidad que nuestra sociedad está necesitando. Una sociedad sin rumbo, una necesidad que a gritos nos está pidiendo este camino, esta fortaleza, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué actitudes entonces, hermanos, debemos de nosotros, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, debemos de tener en medio de esta pandemia? En medio de este confinamiento, para no detener el reino de nuestro Señor. Podríamos inclusive, porque eso a veces yo también lo he experimentado, ¿cómo hacerle y quitarme el temor de que pudiésemos ser contagiados? Número 1, en mi pensamiento debe de estar de que esa es la gran comisión y de que nuestro Dios tiene el control en medio de esta pandemia y que su perfecta voluntad se está manifestando muy a pesar de lo que nosotros podamos tener en mente. Él está al cuidado de su creación. Él está al cuidado de sus hijos. Y eso es lo que primeramente debemos de tener en nuestro pensamiento. Pero también, pues debemos de tener todas las precauciones que nos están pidiendo nuestras autoridades para evitar la propagación de este contagio. Con la ayuda del Señor, seguiremos adelante, porque su promesa es que Él estaría con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. En medio de este confinamiento, quizá en tiempos pasados no estábamos acostumbrados a utilizar este término en nuestro vocabulario. Tal vez habíamos escuchado de ella, pero jamás hubiéramos pensado en que nosotros estaríamos experimentando esta situación. Según el diccionario, estar en confinamiento significa el hecho de recluir a alguien en un lugar, privado de su libertad. Sin embargo, la idea de privación de libertad asociada a la prisión puede incorporar otros enfoques, como el quedarse en casa o en aislamiento social, que es lo que nosotros actualmente estamos experimentando. De hecho, también el confinamiento se puede aplicar al destierro de una persona. En estos tiempos, ahora nosotros lo experimentamos en nuestros hogares para evitar ser contagiados por este virus SARS-CoV-2. Esto ha producido en el mundo, y tal vez en algunos de nosotros, cierta depresión, ansiedad, estrés, tristezas, mal humor, etcétera, etcétera. Debido a que se han venido a cortar todas nuestras formas de hacer las cosas. Se ha venido a cortar ese contacto social al que nosotros como cristianos estábamos acostumbrados de ver a nuestros hermanos, de saludarlos, de estrecharles su mano, de darles un fuerte abrazo. Ahora no lo podemos hacer. De nuestras actividades cotidianas, de salir al trabajo, de dejar a nuestros hijos a la escuela, de ir a traerlos, en fin, toda una dinámica que traíamos. Ahora, la mejor recomendación es quédate en casa. Y vamos a meditar, hermanos, en lo que el apóstol Pablo, qué actitudes tuvo en este tiempo de confinamiento que él tuvo en la ciudad de Roma. Busquemos en el libro de Hechos, capítulo 28, versículos 30 y 31, y veamos qué nos dice la palabra sobre esta situación que vivió el apóstol Pablo. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Fíjense en qué posición estaba el apóstol Pablo. Una persona que estaba muy acostumbrada a ir a un lugar, ir a otro, preparar discípulos, dejar discípulos a cargo de la tarea e irse a otro lado. Yo creo que le habían pasado cerca de 20 años de su ministerio que había estado desarrollando. Un ministerio donde había tenido grandes luchas, grandes persecuciones, casi hasta la muerte. Inclusive en su viaje a Roma estuvo a punto de fallecer en un naufragio. Y ahora Pablo, 2 años enteros en una casa alquilada. La historia nos dice de que estaba en ese lugar confinado, no podía salir. Ahí había un guardia para evitar que él pudiera salir. Pero ahí tenía toda la libertad, porque dice la palabra que recibía a todos los que a él venían. Tenía esa gran libertad y había que aprovechar eso. El apóstol Pablo no se deprimió, no se estresó, no se puso de malas y no salió el ego del ser humano.
¿Qué actitudes tomó el apóstol Pablo? Actitudes, hermanos, que vamos a analizar para que nosotros podamos también tenerlas y poder también enseñarlas a nuestros miembros de la iglesia, a inculcarles esta pasión por los perdidos. En primer lugar, el apóstol Pablo estaba en una perfecta comunión con el Señor. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo lo demuestra? Una de las actitudes que Él nos enseña es estar en la perfecta comunión del Señor. Y lo que nosotros sabemos, ¿cómo le hacemos para estar en esa perfecta comunión? Pues es orando, leyendo su palabra, meditándola, orando, sirviendo, enseñando a otros, todo relacionado a la palabra del Señor. Y quizá esto debemos de reflexionar, si no será el propósito del Señor en que en este tiempo de confinamiento su iglesia esté en esta comunión. Hemos hablado en otras conferencias sobre este punto. Quizá como varones, como familia, debemos de tener esta comunión que quizá la habíamos perdido por todas nuestras actividades cotidianas. Este tiempo de confinamiento es un tiempo en que no deberíamos de tener distracciones de las que normalmente el mundo nos atrae. Esta comunión debe de generar en nuestras vidas compasión por nuestros hermanos y por nuestra sociedad. Esto, hermanos, debe de impulsarnos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de ver a las multitudes y tener compasión. Sin comunión, hermanos, no hay compasión. Entonces, tomemos muy en cuenta esta característica del apóstol Pablo. La otra, como respuesta a estar en comunión, debe de venir a nuestras vidas esa humildad que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a caminar. Humildad ante nuestro Señor para ser instrumentos de Él. Un concepto no tan sencillo. Nosotros como seres humanos a veces anteponemos nuestras propias decisiones y ni siquiera las consultamos con el Señor. Nada, dice allí en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad, hermanos, es una virtud generada por Dios para confrontarnos a nuestra realidad que vivimos y la verdad que creemos. La humildad nos viene a ayudar a renovar nuestra autoestima para conocer nuestras fortalezas y debilidades y estar trabajando en ello. El estarnos confrontando constantemente con la forma de vida de nuestro Señor Jesucristo nos viene a reflexionar en nuestros corazones y en nuestras mentes cómo estamos viviendo nosotros esta humildad. El que vive la humildad tiene una alta autoestima porque sabe que no depende de sus propias fuerzas, sino que dependemos
del Señor. Y eso, hermanos, dice su palabra que nos hace mucho más que vencedores en Cristo Jesús. Y recordemos también lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10. Cuando soy débil, cuando soy humilde, entonces soy fuerte, porque ya no estoy dependiendo de mí, sino estoy dependiendo de nuestro Señor. La humildad es otra de las características del apóstol Pablo. Otra, el apóstol vivía en una esperanza viva y una fe viva. El mundo está viviendo sin fe y sin esperanza en Cristo. Está en caos, está en su depravación total. Están viviendo en la fe en un sistema o en un gobierno del mundo y en la esperanza de un líder inteligente y capaz. Está poniendo sus esperanzas en un ser humano. Está poniendo su esperanza en sus propias fuerzas y sus propias capacidades. Y ahí confían en ello. Que sea Cristo en nuestros corazones y en el pueblo gentil la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Esto, hermanos, vivir en una esperanza viva y vivir en una fe viva es estar viviendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un tema que también nos ha platicado ampliamente nuestro hermano Eduardo. Finalmente, otra de las características del apóstol Pablo, aprovechando el tiempo. Hermanos, quizá este tiempo de confinamiento haga que de repente tengamos el ocio, hacer cosas improductivas. O quizá hasta meternos en la computadora, y en la computadora es muy fácil distraernos en todas las cosas de las redes sociales con otros temas que no son los relacionados a los temas divinos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice en Efesios 5:16. Estar cumpliendo la misión que nos encomendó nuestro Señor es estar optimizando nuestro tiempo y nuestras vidas que Dios nos permita en este tiempo. Nuestras vidas dependen del Señor. Y estas vidas el Señor nos las dejó para un propósito, de estar glorificando su nombre a través de la evangelización, a través de la enseñanza, a través de la comunión con Él, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo lo están haciendo nuestros hermanos? Y fíjense, hermanos, podríamos pensar que quizá el apóstol Pablo en este tiempo pues se dedicó, no creo que se haya deprimido. No creo que se haya puesto a llorar por una impotencia de estar confinado. Fíjense, 4 de sus 13 epístolas escritas en el Nuevo Testamento fueron escritas en ese confinamiento. Estas 4 cartas, que son conocidas como las cartas carcelarias, son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Que si quisiéramos analizar estas 4 cartas, hermanos, no nos daría tiempo de estarlas analizando, porque nos pasaríamos todo un buen rato. De hecho, la carta a los Efesios la desglosamos de una forma tan magistral
en nuestro congreso pasado, con el apoyo de nuestro hermano, el doctor Mariano Ávila, de una forma extraordinaria esta carta. Y cuando desconocemos de que esta carta, ¿quién la escribió? ¿Cómo la escribió? Jamás pensaríamos de que la escribió un hombre que está en confinamiento, pero un hombre que está en la gran comunión con el Señor. Un hombre que está en la humildad. Un hombre que vive una esperanza viva y una fe viva. Un hombre que está aprovechando el tiempo. Vamos a analizar rápidamente, hermanos, porque tampoco es el propósito de que hagamos ahorita un desglose de cada una de estas cartas. Pero en términos generales, y vamos a ver algunos de los versículos que nos hace pensar en esa actitud del apóstol Pablo cuando estaba escribiendo en este confinamiento. Por ejemplo, Efesios enfatiza la forma de vivir de la iglesia, viviendo en su doctrina de predestinación, de que somos salvos por gracia, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que debemos de estar trabajando en unidad. Inclusive toca el tema de nuestras relaciones en el matrimonio, con nuestros hijos, con todos aquellos que nos relacionamos. Y también toca un tema fabuloso que debemos de estar viviendo en la armadura de Dios. Basta, hermanos, con leer este hermoso himno de elogio, adoración y bendición trino, como lo definió el doctor Mariano Ávila en este congreso. Y me voy a permitir leerlo, hermano, porque es todo un himno en que el apóstol Pablo lo escribió, inspirado por el Espíritu. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Un verdadero poema, un verdadero himno. Recuerdo que en estos tiempos, en unas de nuestras células de estudio bíblico, a través de los medios digitales, lo analizamos. Este pasaje le invertimos 6 horas, hermanos, porque nuestras reuniones de estudio bíblico pues es de 1 hora, pero nos tardamos 6 sesiones
para deleitarnos, para disfrutarnos, para estar alegres y apropiarnos de cada una de estas hermosas promesas. Y les puedo decir que la comunión con nuestro Señor era perfecta. Gracias al Señor por la inspiración del Espíritu para Pablo para dejarnos esta hermosa carta. Voy a resaltar ciertos versículos que cuando los esté leyendo pensemos cuál es la actitud del apóstol. Definitivamente estaba en comunión con el Señor, pero estaba viviendo su fe y su esperanza. Estaba viviendo en esa humildad. Estaba aprovechando bien su tiempo. Dice en Efesios 2:8, la salvación no depende de nosotros por nuestros actos o decisiones. Somos salvos por gracia, pues es un don de Dios. Jesús es nuestra paz. Efesios 2:14. Una respuesta a una perfecta comunión con el Señor. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Una esperanza que todos debemos de tener. En que no nada más nosotros, sino que todo el cuerpo de Cristo está dando a conocer la gran sabiduría de Dios a todos aquellos que no la conocen. No desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. No se desanimen. Tengan la humildad y dependan del Señor. Ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, su gran humildad. Por mí no soy capaz. Yo dependo del Señor. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Vive en humildad con todos aquellos que te rodean. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Igual, ármate de la armadura del Señor. No dependas de ti. Debes de reconocer esa humildad en tu vida. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5:16. Dios, ayúdanos a tener este pensamiento todos los días. Que todos los días que nos permitas vivir, Señor, estemos optimizando ese tiempo, aprovechándolo para extender tu reino en el cielo. En la carta de Filipenses, una carta llena de amor y de cordialidad. Casi esta carta es personal, atenta y fresca. Usa la exhortación, alusión al pasado y al presente. Una carta que al leerla vemos ahí el gran amor del Señor hacia una iglesia. Por resaltar algunos versículos, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Una respuesta del apóstol de estar en la comunión y viviendo su dependencia en humildad al Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Viviendo en una esperanza, hermanos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Viviendo en esa humildad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer.
por su buena voluntad. Filipenses 2:3. Dios es el que genera la esperanza y la humildad en nuestras vidas. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Una comunión con el Señor. Y si analizamos estos versículos, hermanos, podríamos pensar que esto lo escribió una persona que está recluida en esos momentos, que está en confinamiento. En este tiempo, hermanos, hay veces que tenemos mucha zozobra en nuestras vidas. Como seres humanos sentimos que las rodillas se nos doblan por las situaciones que estamos viviendo. Pero es ahí, cuando en esos momentos necesitamos de toda la comunión con nuestro Señor para seguir adelante. Analicemos ahora la otra carta que escribió en ese tiempo, Colosenses. Una carta que remarca la supremacía de Cristo en la creación y en la redención. Cristo como cabeza del cuerpo y reconciliando todas las cosas. La plenitud de vida en Cristo. Cristo es todo lo que necesito. Cristo es mi vida. Lo hago como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Una actitud de comunión y esperanza en el Señor. Y todo lo que hagáis, haciéndolo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Depende del Señor y aprovecha el tiempo. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Finalmente, la carta a Filemón. La carta más breve, pero con una calidez tal que es imposible negar el perdón para el que ha ofendido. Este personaje Onésimo, producto del trabajo evangelístico que el apóstol Pablo había realizado incansablemente en medio del confinamiento. En medio de ese confinamiento, Pablo estaba evangelizando a otras personas. Les estaba transmitiendo esa fe viva. Y ahí Pablo le escribe a Filemón, otro discípulo que había sido instruido por él. Filemón 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo lo pagaré. Palabras, hermanos, que deberíamos de pensar cada uno de nosotros si podemos ser capaces de expresarlas a otros que andan sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Oremos al Señor para que nosotros podamos ser esos instrumentos útiles y que nos dé estas palabras y que nos dé toda la sabiduría para no desviarnos de la gran comisión. Una mentalidad del apóstol Pablo, bien definida y que como resultado de su comunión con el Señor, que produce en nosotros humildad, poniendo nuestra fe en una esperanza y aprovechando bien el tiempo.
¿Cuál debería de ser nuestra respuesta y actitud en medio de la crisis y tribulación que estamos viviendo? El apóstol Pablo envió a sus discípulos para entregar estas cartas. Y estas cartas se mandaban en forma personal. El medio de difusión en su época eran las cartas por escrito y se envió con mensajeros de confianza. ¿Qué medios tenemos actualmente? ¿Qué mensajeros de confianza podemos tener para seguir enviando estos mensajes? Gracias al Señor, hermanos, tenemos estos medios electrónicos, estos medios que nos ayudan a extender el Evangelio, pero que, hermanos, debemos de ayudar y de motivar a otros, miembros de nuestra iglesia, a realizarlo. Esta es la tarea de todos. Hermanos, aprovechemos toda la tecnología que Dios ha permitido que se desarrollen. En unas pasadas pláticas que tuvimos, les presentamos ahí todas las opciones que a nuestro parecer podíamos estar utilizando. Gracias a Dios hemos tenido noticias de que ya hermanos están utilizando y ya son unos expertos. Pero no nos limitemos a eso. Vayamos adelante. Echemos a volar toda nuestra imaginación. Optimicemos nuestro tiempo para la honra y gloria del Señor. No nos cansemos de buscar nuevas estrategias. Debemos intentarlo e ir mejorando. No desanimarnos si no nos sale a la primera. Animar a otros con mejores estrategias y habilidades. No queramos hacerlo todos nosotros. Busquemos quienes sí pueden ayudarnos a seguir realizando esta gran tarea, a seguir haciendo discípulos y que se apropien de todas estas características del apóstol Pablo. Hermanos, que Dios nos bendiga y que a cada uno de ustedes le siga dando el Señor estas actitudes para su honra y su gloria. Que Dios les bendiga. También, hermanos, quiero aprovechar este tiempo para dejarle a nuestro ministro de evangelización de nuestra Asamblea General, al presbítero Esaú Reyes, a escuchar su conferencia de cuáles son los nuevos retos que tendremos en la nueva normalidad. Que Dios les bendiga, hermanos. El desafío para la iglesia de hoy. Ese es el título de la conferencia que culmina este ciclo de conferencias con el que hemos estado trabajando en los últimos días en nuestro Congreso Movipres 2020. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido en estos días escuchar una serie de conferencias para restablecer la misión de la iglesia dentro de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Gracias, Señor, por nuestros hermanos conferencistas. Gracias, Señor, por nuestros hermanos de la Iglesia Nacional que han estado al pendiente de estas conferencias. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo utilice todo lo que se ha explicado y que a lo largo de estos días podamos ser desafiados, Señor, a lo que tú quieres en el siguiente tiempo, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija y que la reflexión de este día, al culminar nuestro congreso, nos permita, sin lugar a dudas, ver tu gracia y tu amor en Cristo Jesús. Amén. Nos enfrentamos al mayor desafío de nuestra propia generación. El COVID-19 nos ha presentado una serie de amenazas, cambios y nuevas realidades que tal vez nunca hubiésemos imaginado tú y yo. Ciudades y naciones paralizadas, millones de contagios y cientos de miles de muertos alrededor del mundo. Nos acercamos al regreso de lo que llamamos la nueva normalidad. Regresaremos y nos encontraremos con familias que han perdido algunos de los miembros, iglesias que han perdido familias, trabajo, incluso
Hay muchas iglesias dentro de la Iglesia Nacional Presbiteriana que regresarán y su pastor no estará porque ha sido llamado a la presencia de Dios en medio de la enfermedad del COVID-19. Negocios, empresas, industrias, templos cerrados. Y aún así, las puertas del infierno no prevalecieron en contra de la iglesia, que continuó abierta. Seguimos transmitiendo a través de redes sociales, transmisiones en vivo, grabación de videos y audios. Pero el COVID-19 cambió la dinámica del poder, la economía y las relaciones interpersonales, pero también nos ha desafiado a cambiar la manera en la que hacemos iglesia, desarrollándonos y desafiándonos a hacer y explorar cosas a las que tal vez muchos de nosotros nos resistíamos. Ante la nueva normalidad, muchas cosas han cambiado, pero el plan de Dios no ha cambiado. La nueva normalidad es la misión de Dios. La nueva normalidad es el completo despertar misionero de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México de hoy. Hemos sido desafiados. A lo largo de las conferencias hemos escuchado el desafío que nos ha presentado el COVID-19 y dos temas han estado rondando durante todas las conferencias: la familia y la importancia de la familia, del liderazgo del varón, del correcto criar de los hijos y la misión de la iglesia. Es obvio, como usted y yo somos reformados, que el tema de la misión de Dios está claramente expuesto a lo largo de todas las escrituras y es el propósito del pacto de gracia. Todo el pacto de gracia en el antiguo pacto anunciaba, presentaba y mostraba a Cristo como la esperanza. El nuevo pacto presenta las realidades y el cumplimiento de todas las buenas promesas de Dios en el Antiguo Testamento. La familia es un tema central en el pacto de gracia. Dios escoge una familia a través de la cual serán benditas todas las naciones de la tierra. De eso hemos estado hablando a lo largo de las semanas desde diferentes enfoques y perspectivas. Así que en esta conferencia final quiero regresar al tema del cuidado de la familia y quiero regresar al tema del cuidado, a partir del cual Dios nos lleva conscientemente a lo largo de toda la escritura, del todo el pacto de gracia, a considerar la nueva normalidad y la misión de la iglesia como esencial. Este es un pasaje que usted conoce, así que seré breve al explicar algunas cosas. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En tiempos del COVID-19, donde la angustia, el dolor, la desesperación y la amenaza, y ante el inminente regreso de la nueva normalidad, sin que los contagios se detengan, sin que el número de muertos descienda, desde mi perspectiva, lo suficiente, estamos siendo desafiados a regresar a una nueva normalidad. Y es ahí donde el Salmo 23 nos ofrece una serie de promesas que nos ayudarán en nuestro despertar misionero, en nuestra misión como parte de la nueva normalidad, a tratar con la amenaza del COVID-19 y los pronósticos de rebrotes en los siguientes meses. El Salmo 23 nos guiará en esta ocasión a responder, tres preguntas fundamentales sobre las cuales girará esta conferencia. Tres preguntas esenciales
que nos ayudarán también a reconocer aquel que nos envía a predicar las buenas nuevas de salvación a un mundo cada día más necesitado, a un mundo que necesita de la esperanza del Evangelio. Responderemos 3 preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y qué está haciendo Dios en medio de la nueva normalidad? Las respuestas a estas 3 preguntas nos presentarán 3 promesas redentivas que en estos momentos no solo nos servirán de preparación para el inicio de la nueva normalidad, sino también de esperanza y confirmación de la misión de Dios a la cual estamos desafiados tú y yo a lo largo de este congreso. ¿Quién es Dios? Salmo 23, 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Por favor, si tiene abierta su Biblia, circule la palabra Jehová. Quiero que recuerde que en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, idioma del cual no se vocalizó sino hasta el siglo VIII después de Cristo. En hebreo el nombre Jehová no existe, sino 4 consonantes sin vocales. Los judíos cuando leían la Biblia no leían Jehová es mi pastor. Ellos encontraban las 4 consonantes sagradas y estas son santas, no identifican el nombre santo de Dios y por lo tanto no se pronuncian, ya que el nombre de Dios es 3 veces santo. Así que los judíos tenían 2 costumbres comunes dentro de la sinagoga o en la lectura de la palabra en el templo. La primera opción era hacer un silencio en la lectura. Toda la audiencia sabía que ese silencio correspondía al nombre de Dios. La segunda costumbre, y que era la más común, era usar la palabra hebrea Adonai. Esta palabra hebrea se traduce al español literalmente Señor, pero no como señor González o señor Pérez o señor Martínez. De hecho, la NBI, al hacer la traducción del Salmo 23, traduce: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Este Señor es un título. Se refiere a aquel que tiene poder soberano sobre, es decir, quien tiene autoridad y poder sobre. Así que la pregunta que hacemos al Salmo 23 es: ¿quién es Dios en el Salmo 23? Para David, Dios es Jehová, el Señor, Adonai. Para el salmista David, Dios es Rey. Dios tiene control soberano sobre toda la creación. Dios es todopoderoso. Es decir, para el Salmo 23, Jehová reina, decide y controla. Y por lo tanto, solo por lo tanto, puede ofrecer una promesa redentiva. Si Él reina, controla y decide, Él puede prometer ser mi pastor. Y como consecuencia, inciso A, nada me faltará. Si Dios es quien reina, controla y decide, puede ofrecerme pase lo que pase, ahora, en 40 días o en 40 años. No importa su costo, dificultad, Él lo proveerá para mí. Porque afirma, nada me faltará. El que sea mi pastor implica la promesa de que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que en medio del desafío al que nos enfrentamos en las siguientes semanas, yo tengo la certeza de que quien es el Señor del pacto, quien me envía a predicar las buenas nuevas de salvación, afirma que Él es mi pastor y afirma por lo tanto que nada me faltará. Inciso B. La segunda promesa: me hará descansar y me pastoreará. Las ovejas son utilizadas en este pasaje como una metáfora de la relación que tenemos con Dios. Las ovejas son animalitos que tienen un
nulo o casi nulo olfato, que se paralizan ante el peligro y que tienen una visión terrible, porque si se oscurece o se nubla, estos animalitos no pueden guiarse solos. Son tan vulnerables que tienen la profunda necesidad de un pastor, ya que un pastor las cuida del depredador, las protege de los peligros del ambiente y las guía en medio de las dificultades, la oscuridad o la neblina. No son ellas quienes buscan su comida. No son ellas las que tienen la capacidad para tomar agua segura. No son ellas quienes buscan dónde estar seguras. Las ovejas no tienen un mecanismo de defensa natural. No tienen garras, camuflaje o espinas. Las ovejas son animales completamente vulnerables. No tienen músculos fuertes y robustos para correr a gran velocidad. Necesitan que un pastor se interponga entre el depredador y ellas y pelee con el depredador para proteger su vida. La promesa incluye que quien reina, decide y controla, la primera promesa es que Él es mi pastor, quien ha prometido proveer, cuidar y guiar mi vida como lo hace un pastor de ovejas. Cristo es el gran pastor de las ovejas. Él ya ha venido. Él ya nos ha dado en Cristo Jesús todo lo que tú y yo necesitamos. Él en la cruz del Calvario cumplió la promesa del pacto de Génesis 3:15. Uno que aplastó la cabeza de la serpiente, uno que venció a Satanás en la cruz del Calvario, uno que prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que, ¿quién es Dios? Dios es rey. Y este rey es quien nos envía. Por eso el Evangelio dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Voy y cumplo la misión dentro de la nueva normalidad, porque tengo pastor. Y ese pastor es quien decide, controla y manda. Y ese pastor ha dicho que nada me faltará. Ese pastor ha dicho que Él me pastoreará y que Él me cuidará. La primera pregunta ha sido contestada. ¿Quién es Dios? Dios es rey. La segunda pregunta: ¿Cómo es Dios? Salmo 23, 3 y 6. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La frase confortará mi alma quiere decir que renueva la vitalidad del salmista, que restablece sus fuerzas, que le ayuda a enfrentar la vida con seguridad. Esta restauración divina le permite al salmista seguir los caminos de justicia, fundamentando el nombre de Dios, lo que implica seguir una conducta recta y vivir siendo reflejo digno y noble de aquel que es su pastor. Por amor a su nombre, es decir, por motivo de lo que Dios es, haciendo honor a la naturaleza santa y justa. La fortaleza del Señor le permite vivir de acuerdo a los principios y valores que se desprenden de la justicia. Y la seguridad y confianza se apoyan en la reputación divina, pues el nombre de Dios se asocia a lo que Él puede hacer de acuerdo a las bendiciones y al cuidado que Dios tiene. ¿Cómo es Dios? Para el salmista del Salmo 23, Dios es un Dios que conforta su alma. Dios es un Dios que conforta el alma entristecida, dolida, angustiada y temerosa. Para el salmista, Dios es bueno y Dios quiere
lo mejor para sus hijos. Si Él es quien reina, decide y controla, Él también es bueno y por lo tanto conforta su alma en medio de tiempos de angustia y dificultad. Por lo tanto tengo la certeza de, aunque no me parezca a mí, de aunque a mí me parezca que la situación de la vida está fuera de control, Dios no solo tiene control, sino permite que las cosas a nuestro alrededor sucedan para el bien de aquellos que le amamos. No, a veces las cosas no parecen estar bajo control, pero la Biblia afirma que Él, mi pastor, reina, controla y decide siempre. Y esto, por lo tanto, trae una promesa. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, incluyendo los días de oscuridad, incluyendo el inicio de una nueva normalidad. Dios es bueno y promete su divinidad, su bondad continua en mi vida presente y la certeza de una morada junto con Él en la patria celestial. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Su promesa es vigente en esta vida y en la venidera. ¿Podrá algo asustarme, derrotarme o destruirme? Si Él es Señor y Él tiene el control de todas las cosas, y además es bueno y permite que las cosas sucedan para el bien de aquellos que le amamos, entonces la certeza de que conforta mi alma y el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, me permite la certeza de decir: Dios es bueno. Y entonces puedo, sin lugar a dudas, enfrentar el desafío de la nueva normalidad. Aun cuando estemos en semáforo verde, tal vez los adultos mayores deban de tener cuidado para no asistir a grandes aglomeraciones. Las personas con factores de riesgo deberán seguirse cuidando. Todos deberemos de seguirnos cuidando. El COVID-19 no ha desaparecido de la faz de la tierra y necesitamos reabrir la economía, reabrir la cultura, reabrir nuestros templos. Pero hoy hemos aprendido a hacer iglesia de una manera diferente. Y tendremos que aceptar el desafío. Y tendremos que despertar completamente como Iglesia Nacional Presbiteriana. Hoy es el tiempo. Este es el momento. Hemos perdido a lo largo de este semestre, de marzo a septiembre, una cantidad de fondos para plantación de iglesias que usted no tiene idea. El fondo de plantación de iglesias de la Iglesia Nacional está seco. Y aún así, por la gracia de Dios, nuestros plantadores continúan en el campo. Continuamos haciendo un esfuerzo para que todos reciban su salario. Continuamos haciendo un esfuerzo porque creemos que Él es quien gobierna, decide y controla. Porque es nuestro pastor. Porque tenemos la certeza de que Él es bueno y que no ha permitido ninguna ausencia de fondos que no pueda ser suplida o que no podamos sobrellevar. El desafío hacia el futuro no solo es ir al noroeste de México. El desafío del futuro es escuchar la voz de la iglesia de Perú y de Paraguay, que está esperando que la Iglesia Nacional Presbiteriana se levante y vaya. Es escuchar el desafío de las etnias no alcanzadas en el mundo, que necesitan el mensaje de la palabra del Señor, y que es el momento que la Iglesia Nacional Presbiteriana haga su parte en la misión en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero eso no puede ser posible si la familia y la misión no están en sintonía con el llamado del Señor. Hemos respondido a la pregunta:
¿quién es Dios? Hemos respondido a la pregunta, ¿cómo es Dios? Respondamos a la pregunta, ¿qué está haciendo Dios? El Salmo 23, 4 y 5. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Quién es Dios? Para el salmista, Dios es rey. Él reina, decide y controla. ¿Cómo es Dios? Para el salmista, Dios es bueno. Él confortará mi alma en medio de la angustia, en medio de la desesperación, y permitirá que el bien y la misericordia me sigan todos los días de mi vida. Así que la siguiente pregunta es la cúspide del Salmo 23. ¿Qué está haciendo Dios? La frase valle de sombra de muerte o valle extremadamente profundo y oscuro es una forma hebrea superlativa que transmite la idea de oscuridad total e intensa. La expresión es una manera de destacar la dificultad y subrayar la crisis y enfatizar la adversidad en contraposición a los delicados pastos y a las aguas tranquilas, que simbolizan la calma y el cuidado del Señor a nuestro lado. Aunque esté en medio de la crisis, el salmista declara con completa seguridad que no le teme al mal, porque confía que el Señor le acompaña. Le infunde aliento la vara y el cayado del pastor, que son símbolos inequívocos de su autoridad y poder. La vara era como un mazo para defenderse de los enemigos y animales salvajes. El cayado, un bastón largo que se usaba como apoyo y sostén. Ambos simbolizaban o simbolizan la palabra de Dios como nuestro sostén y apoyo en medio de la oscuridad y de los valles tenebrosos de la vida. ¿Qué está haciendo Dios? Y el salmista David contesta, su vara y su cayado me infunden aliento. ¿Sabe usted que cuando oscurece o baja la neblina, lo que hace el pastor es golpear su vara contra el piso? Y esta produce un sonido distintivo. Y las ovejas no tienen buena vista, tienen casi un nulo olfato, se paralizan ante el miedo o la oscuridad. Escuchan, porque tienen un excelente oído y escuchan la vara de su pastor. Y entonces el pastor les habla, no tengan miedo, yo estoy aquí, sigan el sonido de la vara, yo las guiaré a un lugar tranquilo. Y sabe, las ovejas empiezan a moverse, dejándose guiar por el sonido de la vara y el cayado. Por eso el salmista dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Dios interviene en la historia. Cristo se encarnó. Él es la palabra viva. Él es la vara y el cayado del pastor. Y estas son las que infunden aliento, esperanza y descanso en medio de la densa oscuridad y el temor. Esto es lo que hace Dios. Y esto lo promete el Señor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahí la promesa. La invitación para comer en las culturas antiguas es mucho más que un acto físico de satisfacer el hambre. Es un gesto serio de hospitalidad, una demostración elocuente de solidaridad y alianza. En las comunidades, las alianzas y los pactos se celebraban en medio de grandes banquetes. A la falta de solidaridad, no hay persona que deba de asistir. A esa persona que no tiene solidaridad no se le invita a la cena o al banquete, no se le incorpora al grupo celebrante.
Eso equivalía a quedarse solo en el desierto, inhóspito, cuyo fin podría ser definitivamente la muerte. El salmista es invitado al banquete en presencia de sus angustiadores, que es una manera de reconocer su dignidad y afirmar su prestigio. Los angustiadores eran los enemigos del salmista, las personas que le causaban dificultad. Pero el Dios pastor, el anfitrión, no solo lo invita y lo pone y lo invita a la cena, sino que se levanta públicamente y manifiesta su amistad y afirma que ha establecido un pacto con él. Este reconocimiento se pone de manifiesto en la unción de la cabeza con aceite, que es otra demostración importante de hospitalidad y solidaridad. La copa rebosante es una magnífica alusión de un anfitrión generoso, dadivoso, que invita a la abundancia y a la esperanza. ¿Qué está haciendo Dios? Dios se encarnó. ¿Qué está haciendo Dios? Él es nuestro único y suficiente Salvador. Y este Salvador es al que tú y yo estamos desafiados a seguir predicando con COVID-19 y sin COVID-19. Tal vez tengamos que aprender a vivir con el COVID-19, pero tal vez tengamos que cerrar nuevamente las iglesias. Tal vez tardemos en abrir los templos, pero lo que no podemos dejar de hacer hoy es predicar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Es hablar de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Es decirle a las naciones que la Iglesia Nacional Presbiteriana está lista, junto con todas sus familias y miembros, a levantarse como un solo hombre e ir a cumplir la misión en medio de la nueva normalidad. Ese es el desafío. El desafío es que juntos sigamos plantando iglesias en el noroeste de México. Es que juntos sigamos plantando iglesias en Jerusalén. Es que sigamos plantando iglesias en Judea. Es que vayamos a Samaria. Pero también que juntos vayamos a lo último de la tierra. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y qué está haciendo Dios? ¿Quién es Dios? Para el salmista, Dios es rey. Es decir, reina, controla y decide. Esta es la razón por la que puede prometerme que será mi pastor y puede ofrecerme que nada me faltará en medio de la misión. Me hará descansar y me pastoreará. ¿Cómo es Dios? Para el salmista, Dios es bueno. Por eso conforta mi alma. Por eso me brinda seguridad y descanso en medio de la crisis. Por eso me asegura que en medio del COVID-19 yo tengo una morada cerca de Él y Él está a mi lado. ¿Qué está haciendo Dios? Para el salmista, Dios ha intervenido en la historia, a tu favor y a mi favor. Se encarnó en Jesucristo a fin de que siempre escuche su vara y su cayado dándome aliento. Solo así puede prometerme que aderezará mesa en presencia de mis angustiadores. Así que no tengas temor o angustia ante la nueva normalidad. El desafío de la iglesia debe de descansar en estas tres promesas redentivas y recordar quién es Dios, cómo es Dios y qué está haciendo Dios. Y entonces debemos de seguir orando por la Iglesia Nacional Presbiteriana. El desafío de la Iglesia Nacional Presbiteriana es orar por los plantadores en el noroeste de México y seguir ofrendando generosamente para el sostén de ellos. Es orar por tu vecino y por tu amigo, Jerusalén. Es orar por tu colonia, por tu ciudad y por tu estado, Judea. Es orar por Samaria, el noroeste de México, Perú, Paraguay, donde están esperándonos. Pero es orar hasta lo último de la tierra. ¿Sabes? Ya tenemos un misionero que parece que está listo para salir en enero de 2021 a Chad, en África Central,
a una etnia no alcanzada, donde nunca se ha escuchado la palabra de Jesucristo. Y estamos desafiados como Iglesia Nacional a sostenerlo, a apoyarlo, a cuidarlo, a mentorearlo juntos. Tenemos un desafío de un mundo que necesita de Jesucristo. Ha llegado el momento de dejar de ser una iglesia receptora y empezar a ser una iglesia enviadora. Desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El desafío empieza hoy, contigo, con tu familia, con tus hijos, con tu iglesia local, con tu presbiterio, con tu sínodo, como asamblea general. Este es el momento en el que la Iglesia Nacional Presbiteriana debe de levantarse con la certeza de quién es Dios, de cómo es Dios y de qué está haciendo Dios y cómo quiere hacerlo, despertando completamente a la Iglesia Nacional Presbiteriana en medio de la nueva normalidad a la misión de la iglesia. Oremos. Gracias te doy, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra a lo largo de estos días y reconocer, Señor, que necesitamos ser desafiados como Iglesia Nacional a un cambio radical en donde necesitamos hablar a tiempo y fuera de tiempo, desde nuestro Jerusalén, nuestro Judea, nuestro Samaria, pero también hay cientos de etnias no alcanzadas en el mundo que necesitan de Jesucristo. Enséñanos, Señor. Levanta de entre los miembros de la Iglesia Nacional Presbiteriana pastores y plantadores, pero levanta misioneros y misioneras que estén listos a ir a las naciones para que la Iglesia Nacional Presbiteriana despierte completamente a la misión de la iglesia. Protégenos y guíanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.